La doctora Sofía Mendoza llevaba 20 años dedicándose a los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. 20 años, cientos de casos, miles de horas de terapia. Había visto de todo. Niños que no podían estar quietos ni un segundo, pareciendo tener un motorcito interno. Niños que destruían todo a su paso, como pequeños huracanes. Niños que incluso sus propios padres habían desamparado. Había desarrollado técnicas, protocolos, métodos probados científicamente. Era una eminencia en su ramo. Ella lo sabía, sus colegas lo sabían. Las familias que la buscaban desesperadas lo sabían. Pero ese día de octubre, la doctora Sofía vio algo que la dejó sin palabras. Algo que desafiaba todo lo que creía saber. Algo que cambiaría su forma de entender su profesión para siempre. Estaba en la entrada de la casa de don Rafael Fuentes. Había venido para otra evaluación de Diego. El niño de 10 años que todos habían declarado inmanejable. El niño que 5 especialistas habían intentado tratar sin éxito. El niño que 3 colegios habían expulsado. Diego, el único nieto de don Rafael Fuentes. Él, hijo de su hijo muerto, porque esa era la tragedia detrás de la tragedia. El padre de Diego había fallecido en un accidente automovilístico. Hace 3 años. Diego tenía 7 cuando pasó. Ya tenía TDAH antes del accidente. Pero después todo empeoró. El niño que ya era difícil se volvió imposible. El duelo se mezcló con el trastorno, la rabia con la hiperactividad, el dolor con la impulsividad. Nadie sabía cómo manejarlo. Ni su madre, que se fue a vivir a otra ciudad porque no podía más, ni su abuela, que murió un año después del accidente, de tristeza, y dicen algunos, de cáncer. Dicen los doctores, solo quedaba don Rafael, un hombre de 68 años, viudo, con un nieto que el mundo decía que estaba roto. Don Rafael había dedicado su vida a construir un imperio, una cadena de ferreterías, la más grande del estado. Había empezado con nada, un local pequeño, un sueño grande y trabajo, mucho trabajo. Había logrado todo lo que se propuso en los negocios, pero no podía ayudar a su nieto. No sabía cómo. El dinero no servía para esto y era lo único que tenía. Dinero, mucho dinero. Así que gastó en el mejor neurólogo de la ciudad, gastó en la mejor terapeuta conductual, gastó en psicólogos, psiquiatras, especialistas en conducta, coaches de vida, tutores especializados, colegios privados, programas experimentales. Gastó millones, literalmente, millones, y nada funcionó. Diego seguía siendo el mismo. El niño que no podía quedarse quieto. El niño que rompía todo. El niño que gritaba. El niño que nadie podía controlar. Sofía había sido la 5ª terapeuta y, honestamente, tampoco había logrado mucho. Las últimas sesiones habían sido un desastre. Diego no podía concentrarse más de 3 minutos. Se levantaba constantemente, interrumpía, gritaba, rompía cosas. Sofía había recomendado aumentar la medicación. Era lo único que quedaba. Pero ese día, cuando entró a la casa, no escuchó gritos, no escuchó cosas rompiéndose, no escuchó el caos habitual. Escuchó silencio, un silencio extraño, inquietante. Caminó hacia el estudio donde usualmente hacía las sesiones, y lo que vio la paralizó. Diego estaba sentado, no moviéndose, no saltando, no corriendo, sentado en una silla frente a una mesa, haciendo tarea de matemáticas, con un lápiz en la mano, con un cuaderno abierto, con los ojos fijos en los números, concentrado.
Al lado de él estaba una mujer con uniforme de empleada doméstica, delantal blanco, vestido azul, guantes amarillos colgando del bolsillo. No era una terapeuta, no era una maestra especializada, era la empleada de limpieza y estaba sentada junto a Diego, tranquila, sin prisa, con un relojito de cocina rojo en la mesa, marcando el tiempo. Sofía se quedó en la puerta, sin poder moverse, sin poder hablar, observando. Diego levantó la vista del cuaderno. «Ya terminé este problema», dijo. La empleada sonrió. «Muy bien, Diego. ¿Cuántas estrellas llevas hoy?» Diego miró un cuaderno pequeño a su lado. Contó con el dedo. 7 estrellas, dijo con orgullo. La empleada asintió. 7 estrellas. Eso es excelente. Si llegas a 10, puedes jugar 20 minutos antes de la cena. Diego sonrió, una sonrisa genuina, una sonrisa que Sofía nunca había visto en ese niño. «Voy a llegar a 10», me dijo Diego, y volvió a concentrarse en el siguiente problema. Sofía sintió que las piernas le temblaban. Esto no era posible. Este no podía ser el mismo niño que había volteado su escritorio hace 3 semanas. El mismo niño que había gritado durante 40 minutos sin parar. El mismo niño que ella había declarado como uno de los casos más severos que había visto. Don Rafael apareció detrás de ella. «Doctora Sofía», dijo, «no la esperábamos tan temprano». Sofía no podía dejar de mirar a Diego. ¿Cómo es esto posible?» Don Rafael suspiró. «No lo sé, doctora. Yo tampoco lo entiendo. Pero lleva así 2 meses». «¿2 meses?» preguntó Sofía. «2 meses», confirmó don Rafael. «Desde que Consuelo empezó a trabajar aquí». Consuelo. Ese era el nombre de la empleada. Una mujer de 42 años. Pelo negro recogido en un moño, manos trabajadas, ojos que habían visto mucho. Don Rafael la había contratado hace 2 meses, no para cuidar a Diego, solo para limpiar, cocinar, mantener la casa. La cuidadora anterior había renunciado. La cuarta en un año. Nadie quería trabajar con Diego. Era demasiado difícil, demasiado caótico, demasiado agotador. Consuelo había llegado por recomendación, una prima que trabajaba en otra casa de la zona. «Necesitan una empleada», había dicho. «Pagan bien, pero hay un niño difícil». Consuelo no preguntó más. Necesitaba el trabajo. Tenía facturas que pagar, un departamento pequeño, una vida simple. No tenía idea de lo que le esperaba, pero tampoco tenía miedo, porque Consuelo había enfrentado cosas peores, mucho peores. Sofía finalmente encontró su voz. «Necesito hablar con ella», dijo. «Ahora...» Don Rafael asintió. «Consuelo, la doctora quiere hablar contigo». Consuelo se levantó de la mesa. Le susurró algo a Diego. El niño asintió y siguió trabajando. Solo, sin supervisión, concentrado. Sofía sentía que estaba en un sueño o en una pesadilla. No sabía cuál. Fueron al salón. Consuelo se sentó frente a ella, tranquila, sin nervios, como si no tuviera nada que esconder. «Señora Consuelo», empezó Sofía. Solo Consuelo, respondió la mujer. «¿Y Consuelo? ¿Qué le hizo a ese niño, Ita?» Consuelo sonrió suavemente. «No le hice nada, doctora. Solo lo entendí». Sofía frunció el ceño. «¿Lo entendió? ¿Qué significa eso?» «Significa que lo miré. De verdad lo miré. No como un problema que resolver. No como un caso clínico. No como un niño roto. Lo miré como lo que es un niño. Un niño brillante. Un niño que siente todo más intensamente que los demás. Un niño que no puede quedarse quieto porque su cerebro no para nunca». Sofía cruzó los brazos.
Eso ya lo sabemos. Por eso tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Pero el TDAH no se cura con entenderlo. Se necesitan técnicas, terapia, medicamentos. Consuelo asintió. Tiene razón, doctora. Se necesitan técnicas. Pero las técnicas sin amor son solo herramientas frías. Y los niños con TDAH sienten cuando los tratan como un problema. Sienten cuando los adultos están frustrados. Sienten cuando los miran con decepción. Sofía abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Porque sabía que Consuelo tenía razón. Ella había estado frustrada con Diego. Había estado decepcionada. Había pensado en él como un caso difícil. Un caso casi imposible. Y Diego lo había sentido. ¿Cómo lo hace?, preguntó Sofía. ¿Qué técnicas usa? Consuelo señaló hacia el estudio. El relojito de cocina rojo. Lo uso para darle estructura. Los niños con TDAH necesitan saber cuánto tiempo tienen que concentrarse. 30 minutos de trabajo. 10 minutos de descanso. Después repito. Sofía asintió. Eso ya lo sabía. Era técnica básica. Y las estrellitas, continuó Consuelo. Recompensas inmediatas. Los niños con TDAH no pueden esperar recompensas a largo plazo. Necesitan ver el progreso ahora. Cada problema completado es una estrella. 10 estrellas son 20 minutos de juego. Sofía volvió a asentir. Eso también lo sabía. También era técnica básica. Pero entonces, ¿por qué no había funcionado cuando ella lo hacía? ¿Por qué Diego destruía todo en sus sesiones, cuando ella usaba las mismas técnicas? Consuelo pareció leer su mente. La diferencia no son las técnicas, doctora. La diferencia es quién las aplica y cómo las aplica. Sofía frunció el ceño. No entiendo. Consuelo se inclinó hacia adelante. Cuando usted usaba el relojito, Diego sabía que estaba esperando que fallara. Cuando le daba estrellitas, Diego sentía que era un premio de consolación, porque usted no creía que podía mejorar de verdad. Solo estaba cumpliendo un protocolo. Y los niños sienten eso, especialmente los niños con TDAH. Tienen antenas muy sensibles. Perciben todo. La frustración, la decepción, la falta de fe. Sofía sentía el calor subir a sus mejillas, porque era verdad. Todo lo que Consuelo decía era verdad. Pero hay algo más, dijo Consuelo. Algo que no está en ningún libro. ¿Qué es?, preguntó Sofía. Creer en él. De verdad creer en él. No fingir que creo. No decirle que puede hacerlo mientras pienso que no puede. De verdad. En mi corazón. Creer que Diego no está roto. Que no es un problema. Que es un niño extraordinario que solo necesita que alguien le enseñe a manejar su energía. Sofía sintió algo en el pecho. Algo incómodo. Porque ella no había creído en Diego. Había creído que era un caso perdido. Y los niños sienten eso. Siempre lo sienten. ¿Cómo sabe tanto de TDAH?, preguntó Sofía. Consuelo bajó la mirada. Por primera vez pareció vulnerable. Mi hijo tiene TDAH, dijo. Se llama Andrés. Tiene 24 años ahora. Sofía la miró sorprendida. ¿Su hijo? Consuelo asintió. Déjeme que le cuente la historia. Andrés nació en 1999. Yo tenía 18 años. Era madre soltera. El padre se fue cuando supo que estaba embarazada. Nunca lo volvimos a ver. Desde bebé, Andrés era diferente. No dormía, lloraba constantemente, se movía todo el tiempo. Las otras mamás me decían que era normal,
que los bebés son así. Pero yo sabía que algo era diferente. Lo sentía. Cuando empezó a caminar fue peor. No podía quedarse quieto ni un segundo. Rompía todo. Se subía a todos lados. Era como tener un pequeño terremoto en casa. Y a los 4 años lo llevaron a evaluar. El diagnóstico fue TDAH severo, con hiperactividad extrema, déficit de atención profundo, impulsividad marcada. El doctor me miró con lástima. «Señora», me dijo, «su hijo va a necesitar cuidados especiales toda su vida. Probablemente nunca pueda ir a una escuela normal. Probablemente nunca pueda trabajar. Tiene que prepararse». Yo tenía 22 años. Estaba sola. Ganaba el salario mínimo limpiando oficinas. Y me decían que mi hijo estaba roto, que no tenía arreglo, que debía prepararme para cuidarlo toda la vida. Consuelo hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron. Pero yo no lo acepté. No podía aceptarlo. No porque no creyera en los doctores, sino porque miraba a mi hijo. Y no veía a alguien roto. Veía a alguien lleno de energía, lleno de ideas, lleno de vida. Solo que el mundo no sabía cómo manejarlo. Entonces decidí aprender. Leí todo lo que encontré sobre TDAH, libros, revistas, artículos. Hablé con otros padres, busqué grupos de apoyo, experimenté con técnicas. Algunas funcionaban, otras no, pero nunca me rendí. Cuando Andrés era pequeño fue igual que Diego, peor incluso. Lo expulsaron de 4 colegios. 4. La primera a los 6 años, por romper las ventanas del salón. La segunda a los 7, por pelear con otros niños. La tercera a los 9, por no poder quedarse sentado en clase. La cuarta a los 11, por interrumpir constantemente. Los doctores dijeron que nunca podría estudiar una carrera, que nunca podría mantener un trabajo, que necesitaría cuidados toda su vida. Consuelo sonrió. Los doctores se equivocaron. ¿Y qué pasó?, preguntó Sofía. Consuelo sonrió más ampliamente. Una sonrisa llena de orgullo, de satisfacción, de triunfo. Pasó que yo nunca dejé de creer. Nunca. Cada vez que Andrés fallaba, yo le decía, «Está bien, hijo. Mañana lo intentamos de nuevo». Cada vez que rompía algo, yo le decía, «Vamos a arreglarlo juntos». Cada vez que lo expulsaban, yo le decía, «Encontraremos otro colegio, uno que te entienda». Y lo encontramos. Un colegio pequeño, con maestros pacientes, que entendían que Andrés no era malo, solo diferente. Andrés empezó a mejorar, no de la noche a la mañana, poco a poco, paso a paso. Aprendió a manejar su energía, a enfocar su atención, a controlar sus impulsos. Hoy Andrés es ingeniero de software. Se graduó con honores de la universidad. Fue el mejor de su generación, una leyenda. Trabaja en una empresa de tecnología, una de las más grandes del país. Gana más dinero del que yo ganaré en toda mi vida. Es impresionante y es feliz. Eso es lo más importante. Es feliz. La doctora Sofía Mendoza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Cómo lo logró? Consuelo la miró directamente a los ojos. Porque yo nunca dejé de creer en él. Nunca. Ni un solo día. Cuando todos decían que estaba roto, yo le decía que era especial. Cuando todos decían que no podía, yo le enseñaba que sí podía. Cuando todos lo miraban con decepción, yo lo miraba con amor. Y él lo sintió, siempre lo sintió. Y eso le dio la fuerza para superar todo lo demás. Sofía se quedó en silencio, largo rato, procesando, pensando.
cuestionando todo lo que creía saber. Ella tenía 20 años de experiencia, tenía títulos, certificaciones, reconocimientos. Pero esta mujer, esta empleada doméstica sin educación formal, había logrado en 2 meses lo que 5 especialistas no pudieron en 5 años. Porque ella sabía algo que los libros no enseñaban. Sabía que el amor que cree es más poderoso que cualquier técnica. ¿Puedo verlo?, preguntó Sofía. A su hijo, fotos, algo. Consuelo sacó su celular. Buscó en la galería. Empezó a mostrar fotos, una por una. Este es Andrés a los 5 años, dijo. Un niño pequeño, con ojos grandes, con una sonrisa pícara, destruyendo un jardín. En esta foto acababa de arrancar todas las flores de la vecina. Me costó una semana de trabajo pagarlas. Pasó a la siguiente foto. Este es Andrés a los 8, un niño más grande, con las rodillas raspadas, con la ropa sucia, sosteniendo un trofeo. Ganó un concurso de ciencias. Hizo un volcán que explotó de verdad. Explotó tan fuerte que rompió una ventana, pero ganó el concurso. Sofía no podía dejar de mirar. Este es Andrés a los 14, un adolescente, serio, con lentes, con un libro en la mano. Este fue el año que descubrió que le gustaba programar. Se quedaba horas frente a la computadora, hiperfocalizado. Ese es el lado bueno del TDAH. Cuando algo les interesa de verdad, pueden concentrarse más que cualquier persona normal. Pasó a la siguiente. Este es Andrés a los 18, día de su graduación de preparatoria. Un joven sonriente, con toga y birrete, con un diploma en la mano. El niño que dijeron que nunca terminaría la escuela, graduándose con promedio de 9.2. Sofía sentía las lágrimas acumularse. Y finalmente, Consuelo mostró la última foto. Un hombre joven, profesional, con traje, sonriente, con un título universitario en las manos. Este es Andrés, el día de su graduación de la universidad, dijo Consuelo. Ingeniero de software, magna cum laude, el niño que dijeron que nunca lograría nada, graduándose con honores, el mejor de su generación. Sofía miró la foto, largo rato. Luego miró hacia el estudio donde Diego seguía trabajando, el niño que ella había declarado casi imposible. Sentado, concentrado, haciendo su tarea. Luego volvió a mirar a Consuelo. En 20 años de carrera, dijo Sofía, he visto cientos de casos de TDAH. He aplicado docenas de tratamientos, he escrito artículos, he dado conferencias, pero nunca había visto una transformación así, sin medicación, sin terapia formal, solo con amor, estructura y fe. Consuelo sonrió. La fe mueve montañas, doctora. Yo no tengo títulos, pero tengo algo que ningún título puede dar. Sé lo que se siente amar a un niño que el mundo dice que está roto. Y sé lo que se siente demostrar que el mundo estaba equivocado. Sofía asintió lentamente. Señora Consuelo, perdón, Consuelo, quiero pedirle algo. ¿Qué necesita, doctora? Quiero documentar este caso. Quiero presentarlo en el próximo congreso de TDAH. No como un caso clínico, como una lección para todos los profesionales que hemos olvidado lo más importante. Consuelo inclinó la cabeza. ¿Y qué es lo más importante, doctora? Que detrás del diagnóstico hay un niño y que ese niño necesita que alguien crea en él más de lo que necesita cualquier terapia. Don Rafael Fuentes había estado escuchando desde la puerta. Todo el tiempo, cada palabra. Entró al salón con los ojos húmedos.
las manos temblando. «Doctora», dijo con voz quebrada, «yo gasté millones en especialistas, literalmente millones, los mejores del país, los mejores del mundo. Viajé a Estados Unidos, a la Clínica Mayo, a Boston, a Nueva York, viajé a Europa, a la Suiza, a Alemania. Busqué a los expertos más reconocidos, a los investigadores más famosos, a los terapeutas más premiados. Busqué todo lo que el dinero podía comprar. Pagué tratamientos experimentales, programas intensivos, retiros especializados, medicamentos importados, todo, absolutamente todo. Y nada funcionó, nada. Mi nieto seguía siendo el niño que todos llamaban imposible, el niño que todos miraban con lástima, el niño que nadie podía ayudar. Y la respuesta estaba aquí, todo este tiempo, en una mujer que vino a limpiar mi casa, una mujer sin títulos, sin certificaciones, sin premios, solo con amor y con fe. Don Rafael se acercó a Consuelo. Se arrodilló frente a ella. Un millonario arrodillado frente a su empleada doméstica. «Gracias», dijo. «Gracias por salvar a mi nieto. Gracias por hacer lo que nadie más pudo. Gracias por creer en él cuando yo ya había dejado de creer». Consuelo le tomó las manos. «Don Rafael». Diego no necesitaba ser salvado. Solo necesitaba que alguien lo viera. De verdad lo viera. No al TDAH. A él. Al niño brillante que está detrás del diagnóstico. Don Rafael lloró. Por primera vez en años. Desde que su hijo murió no había llorado. Había aguantado. Había sido fuerte. Había escondido el dolor. Pero ahora lloró. Lloró sin vergüenza. Lloró por su hijo que ya no estaba. Lloró por su esposa que había muerto de tristeza. Lloró por todos los años de frustración. Lloró por todas las veces que pensó que Diego no tenía esperanza. Y lloró de alegría, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que las cosas iban a estar bien. Diego apareció en la puerta del salón, pequeño, con los ojos grandes, sosteniendo su cuaderno de estrellas. «Abuelo, ¿por qué lloras?» Don Rafael se limpió las lágrimas rápidamente. Intentó componerse, pero no pudo. Caminó hacia su nieto, se agachó, lo miró a los ojos y lo abrazó, fuerte, como no lo había abrazado en mucho tiempo. «Porque estoy feliz, hijo, muy feliz». Diego no entendió del todo, pero devolvió el abrazo. «Yo también estoy feliz, abuelo. Hoy conseguí 11 estrellas. Consuelo dice que es un récord». Don Rafael rió entre lágrimas. «Un récord. Eso es maravilloso, hijo. Eso es maravilloso». Siguió abrazándolo, largo rato, sin querer soltarlo, porque en ese momento Don Rafael entendió algo importante. Su nieto no estaba roto. Nunca había estado roto. Solo había necesitado a alguien que lo viera de verdad. Y Consuelo lo había visto. Donde otros veían problemas, ella vio potencial. Donde otros veían imposible, ella vio posibilidad. Y eso había cambiado todo. Diego miró a la doctora Sofía Mendoza, que seguía de pie, observando la escena. «Usted es la doctora que venía antes, ¿verdad?» Sofía asintió, la voz atrapada en la garganta. «Sí, Diego, soy yo». Diego la miró con curiosidad, directamente, sin miedo. «Antes me daba miedo venir a verla. Sentía que usted pensaba que yo estaba malo, que era un problema, que no tenía arreglo». Sofía sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos.
porque el niño tenía razón. Completamente razón. Ella había pensado exactamente eso. Diego era un caso difícil, un caso casi imposible, un niño roto, pero estaba equivocada, terriblemente equivocada. Lo siento, Diego, dijo con voz temblorosa. Tienes razón, yo estaba equivocada. Tú no estás malo, no eres un problema, no eres un caso difícil. Eres un niño extraordinario, con un cerebro extraordinario, que funciona diferente a los demás. Pero eso no es malo, es especial. Diego sonrió ampliamente, una sonrisa llena de luz, de confianza, de esperanza. Eso dice Consuelo. Dice que mi cerebro es como un motor de carrera, muy rápido, muy potente. Solo hay que aprender a manejarlo, y estoy aprendiendo. Cada día aprendo un poco más. Sofía sonrió de vuelta. Esa es una forma perfecta de verlo, Diego. Perfecta. Sofía miró a Consuelo. Motor de carrera. Era una analogía perfecta, simple, clara, que un niño de 10 años podía entender. Mejor que cualquier explicación científica. Consuelo, dijo Sofía. Usted tiene un don. Consuelo negó con la cabeza. No tengo ningún don, doctora. Solo tengo experiencia y amor, mucho amor. ¿Y eso es suficiente?, preguntó Sofía. Consuelo la miró. Siempre ha sido suficiente, solo que lo hemos olvidado. Hemos construido tantas técnicas, tantos protocolos, tantos métodos, que olvidamos lo más básico. Los niños necesitan amor, amor que crea en ellos, amor que no se rinde, amor que ve más allá del diagnóstico. Sofía asintió. Tiene razón, completamente razón. Pero antes de llegar al Congreso, déjame contarte lo que pasó entre Consuelo y Diego. Los primeros días, cuando todo empezó. Consuelo llegó a trabajar un lunes de agosto. A las 8 de la mañana, don Rafael la recibió en la puerta. Le mostró la casa, le explicó sus tareas, limpieza, cocina, lavandería, nada especial. Trabajo normal de empleada doméstica. Y hay una cosa más, dijo don Rafael. Mi nieto vive aquí. Se llama Diego. Tiene 10 años. Tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Es difícil, muy difícil. Solo te pido que tengas paciencia. Y si se pone muy mal, solo aléjate. No trates de controlarlo. Es imposible. Consuelo asintió. Entendido, señor. Don Rafael la miró. Ya verás. Un minuto después, un grito, algo rompiéndose, pasos corriendo. Un niño apareció en la sala, pelo desordenado, ojos brillantes, energía pura. ¿Quién eres tú?, preguntó Diego. Consuelo sonrió. Soy Consuelo. Voy a trabajar aquí. Diego la miró de arriba a abajo. La última se fue llorando. Dijo, ¿cuánto vas a durar tú? Don Rafael suspiró. Diego. No seas grosero. No soy grosero, dijo Diego. Soy honesto. Todas se van, siempre se van. Consuelo se agachó. Se puso a la altura de Diego. Lo miró a los ojos. Yo no voy a irme, dijo. Diego rió. Eso dijeron todas. Consuelo sonrió. Pero yo no soy como todas. Diego la miró con curiosidad. Por primera vez, un destello de interés. ¿Por qué?, preguntó. Porque yo entiendo. ¿Qué entiendes? A ti. Diego parpadeó. Nadie había dicho eso antes. Nadie. Tú no me conoces, dijo Diego. No aún, respondió Consuelo. Pero voy a conocerte. Y vas a ver que yo no soy como las otras. Diego no dijo nada.
Se quedó mirándola. Luego salió corriendo hacia el jardín, como si nada hubiera pasado. Don Rafael suspiró. Lo siento, es así. Consuelo se levantó. No se preocupe, señor. He visto peores. Y vaya que los había visto. Los primeros días fueron difíciles, muy difíciles. Diego rompió 3 platos, tiró una lámpara, gritó por horas. Se negó a comer. Cualquier empleada se hubiera ido. Pero Consuelo no. Consuelo observaba, aprendía, identificaba patrones. Notaba que Diego se ponía peor después del almuerzo. El azúcar lo alteraba. Notaba que se calmaba cuando estaba afuera. El aire libre lo tranquilizaba. Notaba que se frustraba cuando no entendía las instrucciones. Necesitaba pasos claros y cortos. Consuelo empezó a hacer cambios pequeños. Redujo el azúcar en las comidas. Lo llevaba al jardín cada tarde. Le daba instrucciones simples de una en una. Diego empezó a cambiar. No mucho al principio, pero lo suficiente para notar. Una semana después, Consuelo se sentó con él a hacer tarea, no como tutora, solo como compañía. No puedo, dijo Diego. Es muy difícil. No me puedo concentrar. Consuelo sacó un relojito de cocina rojo, el mismo relojito rojo que Sofía vio después. Mira, dijo Consuelo, vamos a hacer un juego. Este relojito va a sonar en 10 minutos. Solo tienes que concentrarte 10 minutos. Después descansas. Diego la miró desconfiado. ¿Y si no puedo? Entonces intentamos con 5 minutos. ¿Y si tampoco puedo? Entonces 3 minutos. Y sí, Diego, dijo Consuelo con firmeza. Sí puedes. Yo sé que puedes. Solo tienes que intentar. Diego la miró. Había algo diferente en los ojos de Consuelo. Algo que no había visto en los otros adultos. No había frustración. No había decepción. No había lástima. Había fe. Fe genuina. Consuelo creía en él. De verdad creía. Diego tomó el lápiz. Se concentró. El relojito sonó. 10 minutos. Diego había hecho 3 problemas de matemáticas, sin levantarse, sin gritar, sin romper nada. Lo hice, dijo Diego sorprendido. Consuelo sonrió. Te dije que podías. Diego sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa de verdad. Ese fue el principio. Las semanas siguientes fueron una transformación. Lenta, pero constante. Consuelo introdujo el sistema de estrellitas. Cada tarea completada ganaba una estrellita. 10 estrellitas significaban 20 minutos de lo que Diego quisiera. Videojuegos, televisión, el parque, lo que él decidiera. Diego empezó a competir consigo mismo. ¿Cuántas estrellitas puedo conseguir hoy? Ayer conseguí 7, hoy voy por 8, y funcionó. Porque las recompensas eran inmediatas, no promesas vacías de cosas que pasarían después. Resultados ahora, progreso visible. Y lo más importante, Consuelo. Nunca se rindió. Nunca. Hubo días malos, días en que Diego gritaba, días en que rompía cosas, días en que parecía que todo el progreso se había perdido. Pero Consuelo no se desanimaba. Está bien. Diego, decía, hoy fue difícil, mañana intentamos de nuevo. Y Diego le creía, porque sabía que Consuelo no lo estaba juzgando, no estaba decepcionada, solo estaba ahí, presente, constante, creyendo en él. 2 meses después, el día que la doctora Sofía Mendoza llegó y vio lo imposible, 3 meses después, el Congreso Nacional de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH. Sofía estaba en el escenario.
nerviosa, emocionada, frente a 500 profesionales, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, pedagogos, investigadores, los mejores del país, muchos de ellos sus colegas, sus mentores, sus competidores. Había presentado muchos casos antes, casos clínicos impresionantes, con datos estadísticos, con gráficas de progreso, con resultados medibles y verificables. Pero este caso era diferente. Este caso no tenía gráficas elaboradas, no tenía datos clínicos fríos, tenía algo mejor, algo más poderoso. Tenía una historia de amor, de fe, de persistencia. Colegas, empezó Sofía, hoy no voy a hablarles de un nuevo tratamiento, no voy a presentarles una nueva técnica, voy a hablarles de una lección que una empleada doméstica me enseñó. El auditorio quedó en silencio. Se llama Consuelo, tiene 42 años, no tiene título universitario, no tiene certificaciones, no ha leído los estudios que nosotros leemos, pero logró algo que 5 de los mejores especialistas no pudimos. Sofía mostró las fotos. Diego antes, un niño con ojos salvajes, destruyendo un salón, gritando, llorando, fuera de control. Diego después, el mismo niño, pero diferente, sentado, concentrado, sonriendo, trabajando. Las fotos hablaban por sí solas. Luego mostró los videos. El caos de antes, una sesión de terapia grabada hace 6 meses. Diego volteando una mesa, gritando que no podía, que era estúpido, que todos lo odiaban. Sofía pausándolo, frustrada, derrotada. El auditorio miraba en silencio. Luego el video de después, grabado hace 2 semanas, el mismo niño, sentado en la misma mesa, pero esta vez concentrado, haciendo ejercicios de matemáticas, contando sus estrellitas, sonriendo cuando conseguía una más. Consuelo a su lado, paciente, amorosa, creyendo. La diferencia era abismal. Era como ver 2 niños diferentes, pero era el mismo Diego. Solo que ahora alguien creía en él. El auditorio murmuraba y, incrédulos, sorprendidos, algunos con lágrimas en los ojos. ¿Cómo es posible?, preguntó alguien desde el fondo. Sofía sonrió. Es posible porque Consuelo sabía algo que nosotros olvidamos. Sabía que detrás del diagnóstico hay un niño que siente cuando creemos en él y cuando no creemos. Un niño que necesita amor tanto como necesita terapia, quizá más. Sofía hizo una pausa. Su hijo tiene TDAH, hoy es ingeniero, se graduó con honores, contra todo pronóstico, porque ella nunca dejó de creer en él. El auditorio estaba completamente en silencio. Nosotros tenemos títulos, continuó Sofía. Tenemos conocimiento, tenemos técnicas, pero a veces olvidamos lo más importante. Olvidamos que un niño no es un caso, es una persona que necesita sentir que alguien cree en ella. Sofía bajó del escenario, caminó hacia donde Consuelo estaba sentada. La había invitado personalmente. Consuelo, por favor, suba al escenario. Consuelo se levantó nerviosa. Nunca había hablado frente a tanta gente. Caminó lentamente. Subió al escenario. 500 profesionales la miraban. Yo no sé hablar bonito, empezó Consuelo. No tengo palabras elegantes, solo tengo mi historia. Mi hijo Andrés nació diferente.
Desde pequeño supe que su cerebro funcionaba distinto. Los doctores le pusieron un nombre, TDAH, como si eso explicara todo. Pero un nombre no explica a un niño. Un nombre no dice quién es él por dentro. Consuelo respiró profundo. Andrés era un terremoto. Rompía todo. No podía quedarse quieto. Las maestras me decían que era imposible. Los doctores me decían que nunca sería normal. Consuelo sonrió. Pero yo no quería que fuera normal. Quería que fuera él. El Andrés que yo veía. El que tenía ideas brillantes. El que podía concentrarse horas en algo que le gustaba. El que tenía el corazón más grande que conozco. Las lágrimas empezaron a caer. No solo de Consuelo, de muchos en el auditorio. Profesionales con décadas de experiencia, llorando, porque las palabras de Consuelo tocaban algo profundo, algo que todos habían olvidado. Consuelo continuó. Cuando Andrés tenía 7 años, un doctor me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, señora, tiene que aceptar la realidad. Su hijo nunca va a ser normal, nunca va a poder estudiar como los demás, nunca va a poder trabajar como los demás. Acéptelo y prepárese para cuidarlo toda la vida. Consuelo hizo una pausa. Ese día lloré toda la noche. Pensé que el doctor tenía razón, que yo estaba loca por creer que mi hijo podía ser algo más. Pero a la mañana siguiente, Andrés se despertó, se acercó a mi cama y me dijo, «Mamá, ¿por qué estás triste?» Le dije que no era nada, que estaba cansada. Y él me miró con esos ojos grandes que tiene y me dijo, «No te preocupes, mamá, yo voy a ser alguien importante cuando sea grande. Ya vas a ver». Consuelo lloró más fuerte. El auditorio estaba en completo silencio. Mi hijo de 7 años, el niño que todos decían que estaba roto, me estaba consolando a mí. Me estaba diciendo que iba a lograr cosas. Y en ese momento decidí que iba a creerle, iba a creer en él más de lo que creía en los doctores, más de lo que creía en los especialistas, más de lo que creía en los pronósticos. Iba a creer en mi hijo, porque él creía en sí mismo, y yo no podía ser menos. Aprendí a hablar su idioma, dijo Consuelo. No el idioma de los doctores, no el idioma de los especialistas, el idioma de Diego. Aprendí que necesitaba estructura, reglas claras, consistencia, tiempos definidos, saber exactamente qué iba a pasar y cuándo. Aprendí que necesitaba recompensas inmediatas, no promesas de cosas que pasarían después. Resultados ahora, progreso visible, celebraciones constantes por cada pequeño logro. Aprendí que necesitaba movimiento, que no podía pedirle que se quedara quieto por horas, que su cuerpo necesitaba moverse para que su mente pudiera pensar. Aprendí que necesitaba comprensión, no regaños, no castigos, no gritos, comprensión, paciencia, amor. Pero sobre todo, necesitaba que yo creyera en él, no de palabra, de verdad, en mi corazón, cada día, cada hora, cada minuto. Aunque el mundo dijera que no podía, yo le decía que sí podía. Aunque los doctores dijeran que era imposible, yo le decía que nada era imposible. Aunque las maestras me miraran con lástima, yo lo miraba con orgullo. Y él me creyó. Siempre me creyó. Consuelo sacó su celular. Mostró la foto de Diego con su título. Este es mi hijo. Ingeniero. El niño que dijeron que nunca lograría nada. El auditorio aplaudió. Largo, fuerte, con lágrimas,
Pero Consuelo levantó la mano. No me aplaudan a mí. Aplaudan a todos los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad que están esperando que alguien crea en ellos, esperando que alguien los mire sin decepción, esperando que alguien vea más allá del diagnóstico. Esos niños merecen el aplauso, no yo. Sofía subió al escenario. Se paró junto a Consuelo. Colegas, dijo, hoy aprendimos algo que no está en ningún libro. El amor que cree es la terapia más poderosa que existe, y no necesitas un título para darlo, solo necesitas un corazón que no se rinde. El auditorio se puso de pie. Aplaudieron por 5 minutos, sin parar. Consuelo lloraba, Sofía lloraba, 500 profesionales lloraban, porque todos recordaron algo que habían olvidado, que detrás de cada caso hay una persona, y que esa persona necesita amor tanto como necesita tratamiento. 6 meses después, Diego entró a su 4º grado, en un colegio nuevo, un colegio que sabía de su condición, pero que también sabía de su transformación. El primer día de clases, Diego levantó la mano. Maestra, tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Mi cerebro es como un motor de carrera, muy rápido. A veces necesito moverme para pensar mejor, pero puedo hacer todo lo que los demás hacen. Solo necesito un poco más de tiempo a veces. La maestra sonrió. Gracias por compartir eso, Diego. Aquí te vamos a ayudar a que ese motor de carrera llegue a donde quieras ir. Diego sonrió. Una sonrisa llena de confianza. Una sonrisa que nunca había tenido antes, porque alguien había creído en él, y eso lo había cambiado todo. Don Rafael contrató a Consuelo como tutora personal de Diego, no como empleada doméstica, como tutora, con un salario de profesional, 3 veces lo que ganaba antes, con seguro médico, con vacaciones pagadas, con todo lo que un profesional merece, porque Consuelo había demostrado ser más profesional que cualquier profesional. Pero Consuelo pidió algo más, algo que don Rafael no esperaba. Quiero ayudar a otros niños, dijo. Don Rafael la miró sorprendido. ¿Y otros niños? Sí, señor. Hay muchos Diegos allá afuera. Muchos niños que el mundo dice que están rotos. Muchos padres desesperados. Muchas familias sufriendo. Yo sé que puedo ayudarlos. No con títulos. No con certificaciones. Con lo único que tengo. Experiencia y amor. Don Rafael se quedó pensando largo rato. Luego habló. ¿Qué necesitas? Consuelo respiró profundo. Un espacio. Un lugar donde los padres puedan venir. Donde pueda enseñarles lo que aprendí con Andrés. Lo que estoy aplicando con Diego. No técnicas complicadas. No protocolos fríos. Solo amor, estructura y fe. Necesito un lugar donde los niños puedan sentirse aceptados, donde nadie los mire como problemas, donde puedan aprender a manejar su energía sin que nadie los juzgue. Don Rafael asintió. Considéralo hecho. Y así nació el Centro Andrés. Don Rafael financió todo. El local, los muebles, los materiales, los salarios. Todo se llama Centro Andrés, en honor al hijo de Consuelo. El niño que todos dijeron que no lograría nada. El ingeniero que hoy es. El centro abrió en enero, con 5 familias, 5 niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 5 historias de esperanza. Un año después.
Hoy atienden a 120 familias. 120 niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 120 historias de transformación. 120 milagros en proceso. Porque eso es lo que pasa cuando alguien cree. Andrés, el hijo de Consuelo, el ingeniero que todos dijeron que sería imposible, viene cada sábado al centro, deja su trabajo, deja su vida ocupada de ingeniero exitoso y viene a dar charlas a los padres desesperados, a los padres que han perdido la esperanza, a los padres que están donde su mamá estuvo hace 20 años. Les cuenta su historia desde el principio, el diagnóstico a los 4 años, las expulsiones del colegio, los doctores que dijeron que nunca lograría nada, las noches en que su mamá lloraba pensando que él no escuchaba, pero él escuchaba, siempre escuchaba, y luego les cuenta la otra parte, la parte donde todo cambió. Les cuenta cómo su mamá nunca dejó de creer, cómo lo miraba con amor cuando todos lo miraban con decepción, cómo le decía que podía cuando todos decían que no podía. Les cuenta cómo eso lo cambió todo, cómo le dio la fuerza para seguir adelante, para no rendirse, para demostrar que los doctores estaban equivocados. Y al final de cada charla, Andrés les dice algo importante. Miren a sus hijos. No vean el diagnóstico, vean a la persona, crean en ellos. Aunque el mundo diga que no pueden, ustedes crean que sí pueden, porque eso va a hacer toda la diferencia. Mi mamá creyó en mí, y aquí estoy, ingeniero, exitoso, feliz. No porque el trastorno por déficit de atención e hiperactividad desapareció, sino porque aprendí a manejarlo, con ayuda, con amor, con alguien que creyó en mí. Sus hijos pueden hacer lo mismo. Solo necesitan que ustedes crean. Les dice que sus hijos pueden lograr todo lo que sueñen, absolutamente todo, si alguien cree en ellos, si alguien no se rinde, si alguien los mira y ve potencial en lugar de problema. La doctora Sofía colabora con el centro, voluntariamente, cada sábado por la mañana, sin cobrar un centavo. Dice que aprende más ahí que en cualquier congreso, más que en cualquier libro, más que en cualquier estudio científico. Aprende que el amor es la mejor medicina, que la fe mueve montañas. Claro que sí, que un título no hace a nadie mejor persona, que a veces los que menos tienen son los que más dan. A veces Sofía se pregunta, ¿cómo es posible que una empleada doméstica logre lo que los mejores especialistas no pudieron? Y la respuesta siempre es la misma: amor, fe, persistencia. 3 cosas que no se aprenden en ninguna universidad. 3 cosas que Consuelo tiene de sobra. Diego tiene 11 años ahora. Ha pasado un año desde que todo cambió. Saca buenas notas, no perfectas, pero buenas. Promedio de 8. Eso es buenísimo. Algo que hace 2 años parecía imposible. Tiene amigos. 3 amigos cercanos, niños que lo entienden, que no lo juzgan, que juegan con él sin importar que a veces sea demasiado. Juega fútbol, le encanta, es portero, porque ahí puede moverse, puede saltar, puede usar toda esa energía que tiene. Y es bueno, muy bueno. El entrenador dice que tiene reflejos de gato, es un crack, que es el mejor portero que ha tenido en años, que tiene futuro en el deporte, si quiere. Don Rafael va a todos los partidos, no se pierde ni uno. Se sienta en las gradas, grita de emoción cuando Diego ataja un tiro. ¡Vamos, Diego!
Llora de felicidad cuando ganan. ¡Qué orgullo! Es el abuelo más orgulloso del mundo. Y Consuelo. Consuelo también va a cada partido, sin falta, siempre presente. Celebra cada atajada, cada gol evitado, cada victoria, como si fuera su propio hijo, porque en cierta forma, Diego se ha convertido en eso, en el segundo hijo que nunca tuvo, en el niño que le permitió usar todo lo que aprendió con Andrés, en la prueba de que el amor que cree puede cambiar vidas. Es un hecho, es feliz. Esa es la palabra, la única palabra que importa. Feliz. No porque su trastorno por déficit de atención e hiperactividad desapareció. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no desaparece. Nunca desaparece. Es parte de quien es Diego, parte de su cerebro, parte de su identidad, pero ya no es una maldición. Para nada. Es solo una característica, como tener ojos cafés o ser zurdo. Algo que lo hace diferente, no malo, diferente. Es feliz porque aprendió a manejarlo. Aprendió que su cerebro necesita estructura. Aprendió que necesita moverse para pensar. Aprendió que puede concentrarse si divide las tareas. Aprendió que no está roto, jamás. Solo funciona diferente. Y porque tiene a alguien que cree en él. Alguien que nunca se rindió. Alguien que lo miró y vio potencial. Cuando todos los demás veían un problema, cada noche, antes de dormir, Diego llama a Consuelo. Buenas noches, Consuelo, dice. Gracias por creer en mí. Consuelo sonríe. Buenas noches, campeón. Nunca olvides, tu cerebro no está roto. Es especial. Y vas a hacer cosas increíbles con él. Diego cuelga, sonriendo, creyendo, porque alguien le enseñó a creer en sí mismo, y eso vale más que cualquier terapia, más que cualquier medicamento, más que cualquier título. Esta historia es para todos los niños que se sienten diferentes, para todos los que han escuchado que están rotos. No es verdad. Para todos los que esperan que alguien crea en ellos. No están rotos, son especiales. Su cerebro funciona diferente, no peor, diferente, y con el amor correcto, con la guía correcta, con alguien que crea en ustedes. Pueden lograr todo lo que sueñen, todo. Y esta historia es para todos los adultos que conocen a un niño diferente. Un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con autismo, con dislexia, con cualquier condición que el mundo llame discapacidad. No lo miren como un problema, no lo miren como una carga, no lo miren como algo que hay que arreglar. Mírenlo como una oportunidad de hacer la diferencia, de ser esa persona que cree, de cambiar una vida para siempre, siempre. Piensen en Consuelo, una mujer sin títulos, sin dinero, sin poder, pero con algo que vale más que todo eso. Un corazón que no se rinde, una fe que no se apaga, un amor que no tiene condiciones. Si ella pudo, ustedes también pueden. No necesitan títulos, no necesitan certificaciones, no necesitan dinero, no necesitan ser expertos, solo necesitan amor, amor que cree, amor que espera, amor que tiene paciencia, amor que no se rinde cuando las cosas se ponen difíciles, amor que ve más allá del diagnóstico, más allá de las etiquetas, más allá de los pronósticos. Ese amor cambia todo. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Miren a Andrés,
El niño que dijeron que nunca lograría nada. Hoy es ingeniero. Miren a Diego. El niño que 5 especialistas declararon imposible. Hoy es feliz. Tiene amigos. Tiene futuro. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo la diferencia? Una persona. Una sola persona que creyó en ellos. Consuelo no tenía nada. No tenía títulos universitarios. No tenía reconocimientos profesionales. No tenía premios ni certificaciones. Solo experiencia. Solo amor. Solo fe. Y con eso logró lo que 5 especialistas no pudieron. Logró lo que millones de pesos no compraron. Logró lo que la ciencia decía que era imposible. Porque el amor que cree es la fuerza más poderosa del universo. Más poderosa que cualquier medicamento. Más poderosa que cualquier terapia. Más poderosa que cualquier técnica. El amor que cree mueve montañas. Nunca lo olviden. Nunca. Si conocen a alguien que necesita escuchar esta historia, compartan este video. Envíenlo a esa mamá desesperada. A ese papá que ya no sabe qué hacer. A esa familia que está sufriendo. Una historia puede cambiar una vida. Un acto de fe puede salvar a un niño. Un momento de amor puede crear un milagro. Y tal vez, solo tal vez, esta historia sea el milagro que alguien necesita escuchar hoy. Gracias por ver hasta el final. Gracias por quedarse hasta aquí. Gracias por creer en estas historias. Cada vez que ven un video completo, cada vez que comparten, cada vez que dejan un comentario, están ayudando a que estas historias lleguen a más personas. Personas que las necesitan. Personas que están buscando esperanza. Y recuerden, siempre recuerden, detrás de cada diagnóstico hay una persona, no un caso, no un problema, no una estadística, una persona, con sueños, con miedos, con esperanzas, una persona que merece amor, que merece fe, que merece que alguien crea en ella. Sean esa persona. Para alguien. Hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. El mundo necesita más consuelos, más personas que miren más allá de las etiquetas, más corazones que no se rindan, más ojos que vean potencial donde otros ven problemas. Sé esa persona. El mundo los necesita, desesperadamente. Y hay un niño allá afuera, ahora mismo. Mientras ustedes escuchan esto, estoy esperando que alguien crea en él, esperando que alguien lo mire sin decepción, esperando que alguien le diga que no está roto, que es especial, que puede lograr todo lo que sueñe. Quizá ese niño está en su familia, su hijo, su sobrino, su nieto. Quizá está en su colonia, el niño que todos evitan, el que siempre está en problemas, el travieso del barrio. Quizá está en su colegio, el estudiante difícil, el que nadie quiere en su clase. Mírenlo, de verdad, mírenlo. No al diagnóstico, no a la etiqueta, no al problema, a él, a la persona que hay detrás, y crean en él, crean con todo su corazón. Eso puede cambiarlo todo, todo, para siempre. Porque un niño que sabe que alguien cree en él, es un niño que puede mover montañas. Andrés lo hizo, Diego lo está haciendo, y miles de niños más pueden hacerlo. Si alguien cree en ellos, sean ese alguien, hoy y cada día de aquí en adelante. El mundo cambia un niño a la vez, un acto de fe a la vez, un amor que cree a la vez. Empiecen hoy, el milagro está esperando